el, el- entonces, la macroeconomía lo que estudia es igual, lo que veíamos hace un momento, en la parte anterior, gobierno, familias y también, me falta una palabra, ¿se acuerdan? Gobierno, familias y empresas o instituciones, pero a nivel macro. Por ejemplo, en el tema de la macroeconomía existen algunos indicadores más globales, ¿sí? No sé si han escuchado el término macroeconomía o quién se encarga de la macroeconomía. Una página muy buena y que ustedes sí podrían comenzar a revisarla es esta página de acá. La página es de mostrarles porque es bien interesante la página, está bien hecha. No sé si los datos sean reales, pero al menos la página está bien hecha, que es la del INEC. ¿Sí saben qué significa? Instituto Nacional de Estadística, censo de estadística. Hace poco hubo el censo, ¿no? ¿Sí lo censaron? ¿Sí? ¿No fueron a la casa? Donde vi estuvo una chica como 3 días ahí esperando que alguien atienda, porque yo como no pasó ahí. Y el fin de semana y me dejaba una notita ahí de mañana. O sea, como cuando estaba diciendo no voy a estar mañana, porque era como que viene de la mañana. El fin de semana lo encontró y de ahí comenzaron a hacer unas preguntas. ¿Quién censó o a quién censaron aquí? Nadie. ¿No lo censaron? ¿Hace 2 años? ¿No? ¿Nunca lo han censado? Sí. ¿Qué les preguntan? ¿Cuántos miembros son? ¿Cuántos miembros están en la familia? ¿Cuántas familias viven en casa, por ejemplo? ¿Sistema cárcel o no? ¿Qué más les preguntan? Esos datos son macroeconómicos toditos. Toditos. Bueno, la mayoría, digamos. ¿Qué más les preguntan? Por ejemplo, el número de miembros, ¿no es cierto? Número de miembros. Ingresos también. ¿Perdón? Ingresos también creo que. Los ingresos, sí. Dice, trabaja papá, trabaja mamá, trabaja alguien más. De pronto hay otra persona que vive en casa, aporta, pero no es familiar directo, pero que ¿de dónde vienen los ingresos? ¿Qué más les preguntaron? La discapacidad, quizás. Discapacidades, por ejemplo, el tema de discapacidad. Propiedades también. ¿Cómo? Las propiedades. ¿Tiene algunas? El tema de la propiedad. Aquí se puede poner, sí, propiedad, ¿cómo le dicen? Patrimonio. 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 Propiedad, ¿no? Propiedad. Aquí puede ser patrimonio, me parece. ¿Qué más les preguntan? Nada más. Mira, ahora está la señorita ahí, o el señor ahí se me está preguntando. ¿Qué más les preguntan? ¿Nunca les hacen censar a ustedes? Creo que hace 10 años me parece que hacen. Justo en la época de la pandemia era el censo y se aplazó después 2 años, porque obviamente es doble. ¿Qué más les preguntan? Nivel de educación. Fallecidos. La educación. Es importante. Ok, la educación, correcto. Muy importante eso. ¿Qué más? ¿La religión? ¿Dónde? La religión pregunta todavía, no sé. El sexo también. Religión. ¿Cómo se percibe en el tema de género, también el sexo, ¿no? Exactamente. ¿Raza? Bueno, raza no es raza, ¿cómo dicen? Etnia. Es como, yo no sabía que no hay más de una raza. ¿Ustedes sabían eso? Blanca, mestiza. Porque para mí había raza, o sea, raza blanca, ¿no? Pero una amiga antropóloga me dice, no, o sea, no, es una sola raza. Es como que si todos fuéramos perros, todos fuéramos pastores alemanes, pero de diferente color. Así, exacto, ok, no sabía. Más finas. Entonces el tema racismo no tiene sentido, ¿no? Todos son los mismos. Las etnias y etnias. ¿Qué más? Los materiales de vivienda. Los tipos de vivienda. Son las preguntas de vivienda. Y bueno, tipos y materiales. ¿No? ¿Cuál es la encuesta para entrar a la U? ¿Cómo?
¿Qué? Es que era para la encuesta que para entrar a la U también. También le preguntaron, ¿verdad? Ok. Sí, es muy desviado de por qué te pregunto. ¿Qué más? Hijos. El número el número de miembros tampoco ahí, los hijos, tiene los hijos y de qué edad, una clasificación etaria de los hijos, ¿no? ¿Disculpa? Los adultos mayores también. Sí, un poco aquí tomamos un tipo de miembros y edades, ¿sí? ¿Sí? Ok. Las edades también. ¿Cuánto pagan de luz, agua también? Servicios básicos. Servicios básicos. Tanto el costo y también el acceso a los servicios básicos. A mí me preguntaron, no sé si ustedes preguntaron, si es que tenían agua embotellada, si consumías agua embotellada o consumías agua de las llaves. Ahí me preguntaron, ¿es que puede estar dentro de los servicios básicos? No sé por qué, no sé qué indicador sea ese, pero eso me preguntaron también. Creo que es un tema de autos, ¿qué es el patrimonio? La casa ya está pagando, o todavía la está pagando, o ya la acabo de pagar. Creo que estas son las más importantes. ¿Sí? No sé si se me escapa alguna, pero lo interesante es que todo esto de alguna forma sirve como insumos para algo. ¿Para qué servirá? Política pública. ¿Qué es la política pública? ¿Escucharon de la política pública? Tal vez alguien escuchado que en la noticia siempre hablan de la política pública, ¿no? ¿Pero qué será la política pública? El socialismo. ¿Cómo? El socialismo. ¿Socialismo? No, también. O sea, la política pública está en el socialismo y también en el capitalismo también. Por cierto, ganó Trump, ¿no? ¿Trump es de derecha o de izquierda? Derecha. ¿Y el Biden? Derecha igual. ¿El de Biden es de derecha, no? Sí, como el ¿Y derecha. todos son amigos? En Estados Unidos hay derecha y derecha. O sea, no hay izquierda como acá hay derecha, no son antagónicos, sino allá un poco la izquierda, entre comillas, es pro aborto, pro LGTBI, no sé cómo, pro ese tipo de cosas un poco más como progre, pero son políticas de derecha, o sea, derecha. Ni Biden ni Trump van a levantar el embargo económico, por ejemplo, en Venezuela o en Cuba, ¿no? Ninguno, o sea, es política de derecha a derecha, o sea, lo que uno es más derecha y el otro menos derecha. Pero eso al final marca un tema complicado para los países que son de izquierda, porque en América sí hay países de izquierda. Colombia, son de izquierda. Colombia es un tema complicado porque es la primera vez que un presidente de izquierda gana las elecciones desde que yo tengo memoria, siempre ha estado a la derecha. ¿Por qué? Por el tema de la guerrilla. ¿Sí? La izquierda es vista como tema de guerrilla. Entonces la gente no vota por eso, hasta ahora que votaban por Petro, que también era guerrillero en su tiempo, ¿no? O sea, él era, no sé cuál sería el tema de él, pero era guerrillero. Pero bueno, en fin, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda tienen esto de política pública. ¿Quién ha escuchado algo de política pública? Tal vez pueden ser las leyes que se crean a partir de la información según los indicadores. ¿Pero qué tipo de... ¿Qué política conoce? O política pública, digamos, que conocen ustedes, que se tienen en la mente. Es muy importante eso. Metodología para ¿Cómo? metodologías Es para como algo así solventar como una metodología. Más que una metodología es como una estrategia. problemas de la sociedad. Problemas inclusive, no necesariamente la política pública enfoca problemas, no siempre, la mayoría de veces sí, pero más que todo hace estrategias. Por ejemplo, una de las políticas públicas que tiene el gobierno es el tema de los subsidios.
La política pública del gobierno, conforme a los subsidios, es que al menos el gas se mantenga y que, de alguna forma, por ejemplo, el diésel, la gasolina super, prácticamente se elimina el subsidio, pero el diésel se mantiene y la gasolina extra va subiendo, va flotando un poco más. Por ejemplo, es una política pública. Otra política pública puede ser el sistema de becas, por ejemplo, para estudiantes de universidades públicas. ¿Perdón? El IES tiene algo, sí, pero el IES un poco, entre comillas, se separaría un poquito de la parte política porque es de los aportantes. Pero el IES dentro de sus estrategias tiene políticas. Por ejemplo, la política, cuando la política está hecha por el gobierno, se llama política pública. Pero las instituciones tienen políticas, que son como estrategia. El IES tiene una política, por ejemplo, de riesgos de trabajo. ¿Qué pasa cuando tú en el trabajo te lesionas, mueres, por ejemplo, en un accidente laboral? El IES tiene que responder por eso, porque tú estás pagando el IES. ¿Okay? Esa es un poco la estrategia. Por ejemplo, el tema de educación. El gobierno tiene la política en el sentido de que la educación hasta el tercer nivel tiene que ser gratuita. Es la estrategia general. ¿Okay? Entonces, muchas veces, por ejemplo, una de las funciones de la investigación y de la universidad es generar insumos para la política pública. O sea, si tú, por ejemplo, demuestras que, me voy a inventar algo, demuestras que desde la universidad, que por ejemplo, las inversiones que se dan, o que el tema alimentario, por ejemplo, el tema alimentario en el sentido de los lácteos, es una buena idea para invertir de aquí a las siguientes generaciones. Eso le da insumos al gobierno para poder generar política pública. La política pública es como un marco, un cuadro en el cual están planteadas las fichas de ajedrez de donde no te puedes salir. ¿Okay? Ese es el tema de la política pública. Todas las acciones, digamos así, estratégicas que toma, si es que es pública, el gobierno o también cualquier empresa para cumplir con sus objetivos. ¿Sí? Los objetivos del gobierno, y esto viene ya un poco a lo que nos interesa, están todos enmarcados primero en la Constitución, ¿sí? Y tienes obviamente lo que se conoce como las leyes. ¿Sí? La Constitución está en el primer lugar, en lo más arriba posible, ¿sí? Y bajo la Constitución están las leyes. Las leyes de más alto rango se llaman leyes orgánicas. Las leyes orgánicas están solamente bajo la Constitución, pero tienen que respetar, siempre respetas a los de arriba. ¿Sí? En el Ecuador tenemos algo que está entre la Constitución y las leyes orgánicas, que son tratados internacionales. ¿Sí? Tratados internacionales. Los tratados internacionales, en otros países es al revés. Primero están los tratados internacionales y luego la Constitución. La Constitución del Ecuador es una de las pocas en las que está primero la Constitución y luego los tratados internacionales. ¿Sí quiere decir que si un tratado internacional se está en contra de lo que diga la Constitución, el Ecuador simplemente no formaría parte de ese tratado internacional? Es muy poquitos países que tienen esto, ¿de acuerdo? Normalmente es al revés, pero en nuestro caso lo es así. Luego de ahí vienen las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son las que normalmente comienzan, o sea, aquí tú tienes las principales reglas del juego en la Constitución. Por ejemplo, la Constitución te dice que la educación en Ecuador es gratuita hasta el tercer nivel de formación, o sea, de la universidad. ¿Ok? Eso te dice la Constitución, está aquí. Luego viene la Ley Orgánica de Educación Superior, por ejemplo. La Ley Orgánica de Educación Superior está a nivel de Código Orgánico o Ley Orgánica, de las más altas de las leyes, y estas tienen diferentes instructivos para ejecutar. Entonces, por ejemplo, dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior está el tema de qué necesita un profesor para ser profesor universitario,
cómo puede un profesor universitario ir escalando, cómo, por ejemplo, un profesor, ya como reglamento de la ley orgánica del caso superior, te dice cuáles son los requisitos que debe cumplir un profesor. Por ejemplo, cuarto nivel, no puede ser profesor universitario que tiene tercer nivel. Pero eso no va a estar en la Constitución. Es que eso ya es operativo, significa que eso ya es, está atado, pero siempre, mientras más vas bajando, es más específico, es más específico, es más específico. ¿Ok? Y todo esto, todo este cumplimiento legal tiene que hacerse con una estrategia, que es la política pública. ¿De acuerdo? Es como la parte ya operativa de este tema. Bajo de, bueno, hay algunas leyes más, y aquí tienes los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo. El plan de desarrollo nacional, lo nuestro se llama Plan Creando Oportunidades, lo que está actualmente. ¿Sí? Entonces ahí tienes los diferentes ejes y los diferentes objetivos que en este caso el país ha considerado como prioritarios para, a través de política pública, alcanzar esos objetivos. ¿Sí? Entonces eso es en breves rasgos lo que se entendería como la información que se va levantando, por ejemplo, acá. No es la única, ¿no? Hay más formas de levantar información, pero ellos, por ejemplo, vamos al tema de los ingresos familiares. ¿Sí? Con información de los ingresos familiares, el gobierno puede elaborar programas de incentivo al empleo, de inversión para empresas que quieren emprender, por ejemplo, el tema de emprendimientos, en función de la información que van recabando acá. Luego vamos a ver un poquito de números, ¿sí? Ahorita es la idea de cómo se va armando el tema de la estrategia a nivel de un país. Por ejemplo, en el tema de discapacidades, el gobierno, al conocer exactamente cuántas personas con discapacidad y cuál es el grado de discapacidad, porque también depende del grado de discapacidad que tiene, puede elaborar política pública en función de gestionar esas discapacidades, ayudar a las personas que necesitan un apoyo especial. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa sería un poco la parte de esta información. El tema de género y sexo, ahí se ha identificado ya cuántas personas se consideran masculino, femenino, y cuál está fuera de... En realidad solo tenemos como 3 casillas, ¿no? Masculino, femenino y otros, en el censo. Pero bueno, luego ya hay otros, muchos más, ¿no? ¿Cómo es pero hay muchos géneros, ¿ok? Entonces, eso está todo, por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Elaborar, por ejemplo, planes o planifica actividades o programas en los cuales las personas que no se identifican dentro de estos dos grupos, masculino y femenino, se pueden ir integrando. Y ahora todo tiene enfoque de género. Es como, no sé, la cerveza artesanal. En todo lado está. ¿Sí? Todo el mundo, todo plan es con enfoque de género. Enfoque de género. Y está bien, o sea, no estoy en contra de eso. Pero está en todo lado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué está, por ejemplo, yo estaba leyendo la otra vez del tema de cambio climático, la normativa que se sacó hace poco para la mitigación del cambio climático, y tiene enfoque de género. ¿Cómo creen que el enfoque de género se puede relacionar con el cambio climático? ¿Cómo creen ustedes? Eso es política pública. Identificar eso. ¿Cómo el género se puede relacionar con el cambio climático? Por el consumo de alimentos. ¿Consumo de alimentos, por ejemplo? ¿Cómo? Sí, bueno, el hombre normalmente come más. Entonces, puede ser por eso. Puede ser, sí. El tema del el hombre consume más alimentos, pues normalmente tiene... ¿Por qué consume más alimentos? Por la genética. Por la genética. Genética, normalmente son un poco más grandes, ¿ok? Las actividades, digo entre comillas, porque ahora ya es cada vez menos, pero las actividades tradicionales del hombre son un poco más de fuerza, que normalmente demandan un poco más de energía para laborar. Mujeres, entre comillas, ahora ya no es menos, ¿no? Antes pues era así. ¿Cómo más? ¿Cómo el cambio climático podría afectar desproporcionadamente a las mujeres? ¿O nos afectará igual? O
sea, dije, pregunta cómo el cambio climático Sí, el cambio afecta, o Desproporcionadamente a las mujeres. quizá en la fertilidad, por el tema de todos los alimentos que hay ahora. No sé si te puede quitar, pero ¿cómo dice? O sea, por, digamos, ya hay los microplásticos, ¿no? Entonces, Ok. La salud, dice. Sí, podría ser que las mujeres tienen diferentes sistemas fisiológicos que pueden ser afectados. ¿Y en la economía? Podría, por ejemplo, los apagones que tenemos ahora es cuestión de cambio climático, ¿no es cierto? O sea, no hemos tenido un verano, o sea, en realidad hemos solo tenido verano. Sí. En muchos años, dicen que 60 años, no sé, no ha habido una época con tan pocas lluvias como hemos tenido ahora. ¿Se afecta desproporcionadamente el rol de la mujer? ¿A qué se dedica la mujer normalmente en los hogares? Los quehaceres del hogar. Los quehaceres del hogar, que son altamente dependientes de qué? De la electricidad. Lavar la ropa. Imagínate, cada vez más las mujeres a este paso, no digo que esté bien, ojo, no voy a decir machista, puede que sí, pero no ahorita, ¿verdad? Que hemos cambiado o le ha tomado una generación entera a las mujeres pasar de estar en una piedra de lavar un día entero para lavar la ropa de la familia a tener una lavadora y que funciona, que no lava igual, no sé, no es el problema, pero que le da libertad a la mujer. ¿Para qué? Para que pueda dedicarse a otras cosas. Por ejemplo, estudiar o entretenerse, lo que sea. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Al tener problemas de electricidad, las primeras que van a regresar a la piedra de lavar, entonces se afecta desproporcionadamente a la mujer. ¿Sí? Los roles de la mujer normalmente, la mujer se ha visto muy beneficiada por la electrificación del hogar, porque ella se queda en casa. Ahora, si no tienes electricidad en el hogar, los roles se van a comenzar a complicar otra vez. Eso es como le ven el cambio climático. Estoy diciéndole solamente lo que el cambio climático con enfoque de género, y tiene algunas cosas sentido. En algunas cosas no tanto, pero si tú te pones a pensar, claro, este tipo de razonamientos nacen ¿por qué? Porque hay gente especializada en política pública con enfoque de género. ¿Sí? Y en general es cómo se van desarrollando las cosas. Ahora, hay muchos indicadores que con esta información se van sacando. ¿Sí? Muchos indicadores. Por ejemplo, un indicador importante es la población. Número de habitantes. ¿Cuántos habitantes tenemos en el Ecuador más o menos? Yo tengo aquí, para no puedo. Porque es un lío. Primero, el computador ya no está muy bien.